La Unión Europea vende toda esta reabertura de minas que se están produciendo en distintos territorios de España como minería verde, como capitalismo verde, como que obteniendo estos materiales podemos hacer esa transición renovable y por tanto todos los problemas solucionados, cuando no es así, y aparte de que la propia minería de verde tiene bien poco. Claro, sí, es tan verde como el último siglo de una civilización industrial que se ha construido con la base al petróleo, y que ahora, digamos, por las consecuencias precisamente de intentar construir ese crecimiento infinito en base a los combustibles fósiles, ahora los queremos sustituir por los metales, sin darnos cuenta o sin querer asumir que digamos, las consecuencias de ese cambio de fósiles por metales, lo único que hará es aprofundar, ¿no?, ese agujero en el que ya nos hemos metido. ¿Qué te parece si antes de continuar hacemos un poco de historia sobre cómo se cerraron las minas y cómo se ha reabierto, cómo se ha producido todo este fenómeno? Bueno, pues las minas metálicas en general, obviamente de las de áridos y materiales para construcción en general continuaron, pero en los años 80 la caída de los precios de muchos metales, tanto de estaño, wolframio, cobre, hizo que muchas de las minas que había en Galicia y otras partes de la península acabaran cerrando, y precisamente vuelven a abrir a finales de la primera década de los 2000, en un contexto en el que por un lado los precios de los metales empiezan a subir, ¿no?, en parte también por esta demanda que trae consigo la llamada transición verde, y por otro lado también hay otro motivo especulativo más elemental, que es que estalla la burbuja inmobiliaria, y muchos fondos, empresas que se habían quedado, digamos, en esa vía de negocio, intentan investir, intentan meterse en una minería metálica pues que ya llevaba más de 2 décadas prácticamente abandonada. Y es ahí donde empieza el boom, el nuevo boom de la minería metálica, sobre todo en la península ibérica, porque digamos en el sur europeo es donde se concentran pues muchas de esos depósitos de minerales que ahora se quieren explotar. Decía al principio en la introducción que pues Europa tiene un 85% de déficit de producción de metales y materiales necesarios, y que para llevar a cabo esta transición renovable, según datos del Banco Mundial, pues se necesitaban 3.000 millones de toneladas de estos minerales y metales, ¿no? Y claro, Europa lo viste de que necesitamos estos productos críticos, estos materiales críticos para poder hacerlo, y por tanto todo lo que podemos obtener en casa mejor. Pero resulta que estas minas ya eran deficitarias desde un principio, con lo cual, como decías, a mí me parece más un proceso especulativo de sacar el último dinero posible de una extracción de minas sin tener en cuenta a las personas, que no en absoluto un intento real de obtener un material que, aunque funcionara, sería insuficiente para las necesidades de la Unión Europea. Claro, aquí hay dos cosas. Como bien dices, en primer lugar, la naturaleza especulativa de la industria minera. No necesariamente se apoya en los principios racionales de demanda siquiera, porque en ese sentido pues habría que primar los metales secundarios que estamos enterrando todos los años en vertederos, no todos los teléfonos que se tiran o que se dejan en cajón. Hay una naturaleza especulativa y muchas veces el dinero, el metal, digamos así, que se saca de esas explotaciones está más en los mercados bursátiles o incluso en las subvenciones públicas de lo que realmente sale de la mina. Y muchas minas hacen ya sus fortunas sin siquiera sacar un gramo de mineral de la tierra. Por otro lado, hay otro problema, que es que también obviamente hay un asunto de precios, ¿no?, cuando cerraron las minas, pero también es cierto que las leyes de las minas, las leyes son la cantidad de los minerales, digamos, con valor comercial que hay por cada tonelada de tierra que hay que extraer que hay que remover para sacarlos, está bajando drásticamente, ¿no? Hacia los años 30, por ejemplo, una mina de cobre normal tenía unas leyes de 2% de cobre, y ahora ya están por debajo del 1, 0,6, 0,5, y así, por ejemplo, se está proponiendo, en el caso de la mina de Touro, que va a hablar mi compañera Isabel,
una mina que hace pocos años se decía que estaba agotada, que no tenía ya viabilidad comercial, pues ahora se está intentando explotar con una ley bajísima que implica muchísimo más consumo energético, muchísimos más lodos que hay que acumular en depósitos muchísimo más grandes, y a veces también nos preguntamos si realmente es el mineral lo que interesa o es la especulación que hay por detrás de toda la industria minera. Pues ya que citabas a Isabel, y como lo tenemos a la escucha, pues la saludo en estos momentos. Isabel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Bien? Escuchando perfectamente, ¿no? Bien, escuchando a Joan y bueno, pues sí, muy bien. A partir de este instante, pues puedes participar en cualquier momento con cualquiera de las... Bueno, con lo que creas oportuno explicar o opinar. Joan, hay una cosa que me sorprende en este país porque, bien, los tribunales, pues en algunas ocasiones están tumbando leyes, aquí en Cataluña la ley de cambio climático, por no ir más lejos, como consecuencia de la vigencia de esta ley de minas, que es del año 73 y que nadie ha tenido ninguna intención de derogar desde esos tiempos. Estamos con una ley estrictamente franquista y que sigue siendo la que rige los designios de la minería en España, y no solamente de la minería, porque las aguas minerales también dependen de ella. Sí, a ver, a mí me preocupa obviamente la ley del 73, pero más me preocupa la actitud que tienen tanto las empresas mineras como muchísimas de las administraciones que se supone que tienen que velar por digamos, que se atengan a esa legalidad, y que no están en el año 73, están todavía en 1800 y pico. Del Peor siglo todavía. Sí, digamos, sorprende o en fin, debería sorprendernos cómo, aunque se venda todo esto de la minería del siglo XXI, minería sostenible, minería verde, muchos de los proyectos que en fin, contra los que se está alegando, tienen planteamientos, digamos, de minería del siglo XIX, entonces, que los vertidos, las aguas ácidas de mina, pues que no existen, ¿no? Aunque las conocemos desde la primera década del siglo XX, que se van a verter por los ríos, que van a llegar a las rías, que se van a acumular ahí, y digamos que eso no es, vamos, no, ya no solo la ley de minas, digamos que hay todo un cuerpo de legislación ambiental, en parte derivada de directivas europeas, y que se está sistemáticamente incumpliendo. Yo entiendo el desafío de que la ley, obviamente, de minas puede estar desfasada, pero es que tenemos el problema de que todo el cuerpo de legislación ambiental que debería estarse aplicando se está ignorando completamente, y ya no basta con que los movimientos sociales lo aleguemos ante las administraciones, sino que incluso en el ámbito judicial, digamos, lo que sería de esperar, ¿no? Ante delitos ambientales extremadamente graves y que no solo afectan al presente, sino incluso a generaciones futuras, la justicia parece que mira también hacia otro lado, y entonces no se trata solo de un problema de legislación, sino de absoluta falta de atención hacia los problemas que se está generando en la minería, y parece que todos miramos hacia otro lado. Bien, pues si te parece empezamos a hacer el repaso de las principales minas reabiertas y de sus conflictos. No sé, ¿qué te parece si empezamos por Penouta, una mina única en Europa, porque al fin y al cabo lo que se pretende extraer es coltán, y por tanto esto parece un mineral de estos sumamente imprescindible para esos teléfonos móviles que estamos tirando y que tienen una obsolescencia programada que pudiera tener una vida más larga. Pero vamos con Penouta. ¿Qué me puedes contar? Bueno, Penouta creo que no deja atrás sus orígenes, es decir, la mina de Penouta es una explotación en su día sobre todo de estaño, cuando el coltán no era tan demandado, y es una mina que el último propietario fue Ruiz Mateos con Rumasa, y que como tantas otras la abandonó en su día cuando el grupo Rumasa, en fin, pues pasó lo que pasó con él, y supuestamente se hizo cargo el Estado, que igual que hoy ignoró también las responsabilidades de restauración ambiental, dejando todo en el más absoluto abandono, ¿no? Estamos hablando de finales de los 80 y principios de los años 90. En los últimos casi 10 años, algunas empresas se han ido vendiendo los derechos de esta mina, y sobre todo lo que han conseguido en los últimos años es una cantidad espectacular de fondos europeos, de proyectos
Horizonte 2020, todo tipo de fondos, dicen que para explotar coltán. Habrá que ver qué coltán sale de ahí. De momento también ha salido el año pasado y en años pasados un ERTE y NERE, perdón, y en fin. Lo que sí sabemos es que se está vertiendo metales pesados a todos los ríos circundantes. Es además una mina que está literalmente rodeada a 0 metros de Red Natura 2000, que está causando unos impactos considerables por metales pesados en las aguas, y como otras muchas es una mina ante la cual con estos problemas en la mesa pues las administraciones simplemente miran para otro lado y veremos lo que pasa, ¿no? Si realmente sale de ahí algo de coltán o lo que sigue saliendo es una excusa para extraer, para, digamos, minar las arcas públicas. Efectivamente, que ese es el gran miedo, ¿no? Que todas estas voluntades teóricamente para extraer minerales sirvan única y exclusivamente para enriquecer a los propietarios de la mina y a los propietarios de la explotación. Leía también que en Penouta, pues las masas de agua, veían en un artículo que me enviaste, pues en Treita de Cortiñas, en Rego de Valdafaca, en la propia balsa de frente de explotación, en Rego dos Corvos, bueno, que se superaban en estas aguas en órdenes de magnitud los valores máximos permitidos de, por ejemplo, arsénico, mercurio, cadmio y plomo, con las consecuencias que esto tiene para la salud de las personas, ¿no? Sí, y además esto es una mina que precisamente el proyecto de explotación y el estudio de impacto ambiental salió a consultas hace un mes, y precisamente era un proyecto que, viendo el estudio de impacto ambiental, esto todo se intentaba minimizar. Y eso es algo que también se ve en común en muchísimos proyectos, que es como las negatividades ambientales se intentan ocultar, minimizar, digamos, para no tener que asumir en lo que serían las responsabilidades elementales de cualquier explotación, como es el tratamiento activo de las aguas residuales, digamos, invertir en la separación en distintos tipos de escombreras, y hay escombreras que pueden generar acidificación. Y esto es lo que obviamente las empresas intentan escapar, por un lado para no tener que investir en esas medidas correctoras o de prevención, y por otro lado para que, una vez cerrada la explotación, puedan irse básicamente sin tener que hacer inversiones importantes en restauración. Esto es digamos una pauta común que vemos en muchísimos proyectos que están saliendo, y que las medidas de prevención o incluso el modo en el que se deberían analizar cuestiones básicas comunes a prácticamente toda la minería metálica, como son la producción de drenajes ácidos de mina, que es lo que hace que esos metales pesados se liberen al medio ambiente, en general brilla por su ausencia, y a pesar de ser algo universal, vamos, de la minería. Se crea una idea, y esa idea es: necesitamos determinados minerales para mantener nuestra economía, para volver a la normalidad, y esto exige sacrificios, y si hace falta, pues exige sacrificios de personas, algo que también hemos oído con el tema de las vacunas, ¿no? Pues el bien general por encima del bien particular, y quien tenga la mala suerte de ser víctima de una determinada actividad, pues lo hacen en beneficio del bien común, lo cual me parece bastante malévolo desde un punto de vista de la ciudadanía, de las personas que al fin y al cabo ven vulnerados sus derechos, ¿no? Sí, normalmente se habla de sacrificios y se piensa en las comunidades locales, que evidentemente son las primeras que tienen que enfrentarse a las consecuencias negativas, pero realmente lo que están haciendo las mineras y también las administraciones, y esto obviamente tiene un nombre, que es corrupción, cuando se aprueban proyectos mineros que no contemplan las negatividades, que las ocultan, que no hay proyectos de restauración adecuados, lo que se está haciendo a medio o a largo plazo es externalizar las negatividades, ¿no? Socializar, digamos, los problemas que después nos vamos a tener que comer. Y en Andalucía saben bien de Andalcollar, ¿no? Y como 26 años después o más, todavía no Boliden, la empresa sueca que explotó la mina de allá, no se hizo cargo de los millones de la factura del desastre de Doñana. Lo que estamos generando, aceptando simplemente con la varita mágica de minería verde estos proyectos altamente deficientes,
que no tienen previsión para realmente hacer una restauración eficaz, es que el día de mañana, cuando estas explotaciones cierren en 10 años o menos o más, o cuando simplemente el precio de los metales ya no compense, digamos que nos las devuelven a la sociedad, ¿no?, para que asumamos los estropicios y los problemas que van a generar y que después nosotros tengamos que pagarlo. Entonces la zona de sacrificio ahí ya no es solo la población local, sino que es toda la sociedad que va a tener que asumir esas facturas millonarias que permitieron los lucros en su día, pero que después dejan atrás unas negatividades que nadie ha computado. Si te parece, Joan, hablamos ahora con Isa para que nos cuente, que la tenemos ahí escuchando, pero muy calladita, que nos cuente la historia en Touro, ¿no? ¿Qué está sucediendo con una mina que, en principio, por lo que he estado leyendo estos días, en estos momentos la Xunta ha desautorizado su explotación? Hola. Sí, bueno, yo estaba escuchando muy atenta a Joan porque coincido, bueno, con todo lo que apuntaba, que es una práctica común de estas empresas, es decir, la especulación, la labor de lavado de cara social que realizan para implantarse, llegar y querer cogerlo todo. Es decir, nosotros hemos llegado a la conclusión, después de 4 años de estar en contra de un proyecto que por fin hemos conseguido que se denegara, pues hemos ido viendo cómo actúan estas empresas, cómo intentan la confrontación entre vecinos, cómo ellos hacen un trabajo de lavado de cara de sus acciones, invierten muchísimo en todo ello, pero no invierten en los daños medioambientales que producen. Y para hablar un poco del tema de Touro, Touro es una localidad para las personas que no sepan dónde está Touro, porque es normal, es una localidad pequeñita, es una localidad de Galicia, muy cerca de Santiago de Compostela, está a 15 kilómetros de Santiago de Compostela, y Touro y Opino, donde está esta explotación minera. Aquí tuvimos ya una explotación a finales de los años 70 y 80. Se cerró porque se había terminado el mineral, según la empresa, que era Río Tinto Minera, y se fueron, dejaron pues todo el territorio degradado y con drenaje ácido de mina, los ríos contaminados, los terrenos contaminados, abandonados, y después de eso pensamos que se había terminado ese desastre, pero no ha sido así. La empresa que adquirió los terrenos los adquirió para restaurarlos medioambientalmente e implantar otras empresas que fueran beneficiosas para el medio ambiente, pero eso no se ha llevado a cabo más de 30 años después. Y no solo eso, sino que ha creado otra empresa nueva en coalición con Atalaya Mining, que también actúa en Río Tinto, en Huelva. O sea, son los mismos pero con distinto nombre, que pretendían volver a abrir la mina. Nosotros hemos vivido ya una experiencia minera aquí hace más de 30 años, ha sido desastroso, no queremos volver a vivirla y por eso nos opusimos a este proyecto. Un proyecto que venía, como actúan estas empresas, por la puerta de atrás, a escondidas, después de haberlo pactado, incluso negociado con las administraciones locales, casi que no nos enterásemos, pero nos enteramos y nos opusimos y dijimos que no, que así no podía ser, que no queríamos otra vez un proyecto en nuestras tierras que siguiera degradando el territorio y que nos privara de seguir adelante con nuestros medios de vida. Un poco para que os situéis, imaginaros que si en Barcelona, vosotros vivís en Barcelona, en el centro, al lado de la Barceloneta, pues que os quieran poner una mina en el Tibidabo. Pues a nosotros nos pasaría lo mismo. El Tibidabo sería Touro y Barcelona sería Santiago de Compostela. Somos el último tramo del camino de Santiago antes de entrar en la ciudad. Por la otra ladera de nuestro ayuntamiento es una frontera natural la que tenemos de un río, que es el río Ulla, que es la segunda cuenca hidrográfica más importante de Galicia. Y en medio de todo eso, pues
habitamos las personas con nuestros medios de vida. Y eso las empresas mineras ni algunas administraciones lo tienen en cuenta. No les importa. O sea, el trabajo de ingeniería social que realizan y de lavado de cara que hacen vendiendo una minería sustentable para sacar adelante sus acciones hacia los inversores es impresionante. Y contra eso nos vemos obligados a pelear cada día para que no nos quiten nuestro medio de vida, para que nos permitan recuperar precisamente estos territorios, tanto que hablan de la España vaciada. Nosotros no queremos que este territorio sea una parte de la España vaciada, porque no nos lo merecemos, porque llevamos años pidiendo que no sea así. Y los gobiernos dicen que no puede haber España vaciada. Pero sin embargo, cuando queremos continuar en esa lucha de que los pueblos no queden abandonados, pues vienen y nos colocan una mina. En este momento en Galicia hay tantas cuadrículas mineras que casi te dan ganas de decir, ojo, cuando te vayas a hacer una casa, mira si tienes una cuadrícula minera debajo de tu terreno, porque si no, es como estar viviendo encima de un volcán. En cualquier momento te lo pueden poner en actividad. Y así es la realidad que nos hemos visto en este momento, pues con necesidad de denunciarlo, y hemos visto que desde el local sí se puede llegar a combatir estas situaciones, pero necesitamos que las administraciones se preocupen más por el local y no por los inversores de la Bolsa de Londres. Uh-huh. Ese es el problema que tenemos. A las personas nos han convertido casi en seres invisibles que no importamos. ¿Hay peligro de que se recurra a esa decisión de la Xunta y que pueda continuar avanzando el proyecto? ¿Estáis preocupadas? Estamos preocupados porque vivimos en una cuadrícula minera, como te decía antes. Claro. Vivimos encima de un terreno que debajo de nosotros cultivamos la superficie, la ponemos atractiva, le sacamos los productos agrarios, agroalimentarios, lo esencial, lo que necesitamos para vivir. Pero estas empresas quieren el subsuelo. Y eso lo van a intentar seguir haciendo a lo largo de la vida hasta que lo consigan. Es posible que este proyecto no lo recurran porque no les compensa económicamente. Esta gente no tira un euro mal tirado. Pueden invertir en grandes promociones publicitarias, incluso en pagarle la equipación a un equipo de fútbol, porque eso les genera, digamos, beneficio social, ser visibles como benefactores de la sociedad. Pero no van a invertir un euro en un juicio porque no les compensa. Uh-huh. Ellos lo que quieren es pues tener una imagen social, hacer trabajo de ingeniería social, pero invertir en restaurar terrenos no les compensa. Ellos trabajan la minería de bajo coste. Y si lo puedo hacer por un euro no me voy a gastar 10, porque los inversores quieren sacar de esto. O sea, no son inversores porque son benefactores, son inversores porque les llenan los bolsillos. Uh-huh. Nosotros defendemos nuestros medios de vida porque son nuestros medios de vida. Para ellos no, para ellos es simplemente una manera de especular. Entonces, lo más probable es que sí vuelvan a la carga con otro proyecto y probablemente no tarden mucho, probablemente lo estén ya cocinando y tendremos que volver y estaremos así continuamente hasta que pues el precio del cobre en la bolsa baje y decidan, bueno, vamos a descansar otros 10 años y volveremos a la carga. ¿Por qué? Porque no hay gobiernos fuertes que creen, no sé cómo decirlo, pues una política económica realmente para la estructura de nuestra sociedad. Uh-huh. Y después de una pandemia no hemos aprendido nada. Hablabas del cobre. El cobre es un metal que en estos momentos, por ejemplo, su principal productor, que podía ser Chile, pues se encuentra que está en el pico, por tanto cada vez está más amenazado su producción. Es imprescindible
para la economía actual. Pues porque el hilo de cobre está en todas partes y evidentemente pues cualquier pieza de cobre que puedas cobrar pues tiene su beneficio económico. Joan, seguimos revisando, por ejemplo, Varilongo. Ahí estamos en una mina de wolframio, estaño y cadmio, cancerígeno si no me equivoco. Bueno, la idea de suya no es sacar el cadmio, pero el cadmio sale solo. Pero sale solo, ¿no? Claro, eso es el problema, digamos, de casi todas las minas metálicas, que digamos para extraer los minerales, obviamente sea a cielo abierto, sea en galería subterránea, hay que acceder a unos filones mineralizados que contienen esos metales que le interesa, digamos, comercialmente a las empresas sacar, pero también tienen otros metales que están en esas mismas rocas y que al, digamos, exponerlos al medio, al oxígeno y al agua, pues generan esos drenajes ácidos, ¿no? Entonces eso hace que se liberen pues otros metales a veces peligrosos. Mencionabas antes el mercurio, el arsénico, también el cadmio, son todos elementos muy peligrosos, están en la lista de sustancias peligrosas prioritarias. El cadmio es un conocido cancerígeno, siendo biótico, no forma parte de los organismos vivos, y sin embargo, tanto en esta mina que mencionas de Varilongo, como en otras, como es también la de San Fins, también de estaño y wolframio, digamos que se está haciendo un vertido constante al medio, a los ríos, de cantidades muchos órdenes de magnitud por encima de los límites legales. ¿Qué hacen las empresas? Pues lo niegan. ¿Qué hacen las administraciones? Pues miran hacia otro lado, ¿no? Y esto es el problema que estamos viendo en una y otra mina, y hacen esto en primer lugar porque sale caro, ¿no? No es que sea técnicamente imposible, o sea, hay incluso en países donde que siempre nos intentan comparar para que pues en otros sitios es mucho peor y no hay garantías medioambientales. Pues en Bolivia hay plantas de tratamiento activo de metales pesados y que funcionan peor o mejor, y aquí sin embargo cuando hay minas que sí que producen, y está constatado que producen metales pesados, pues miramos hacia otro lado. No lo ponemos en el estudio de impacto ambiental, como es el caso de estos dos proyectos, de Varilongo y San Fins, y pues intentamos saber si cola, si las autoridades nos enteran, si los vecinos nos enteran, si los mariscadores que sacan pues los moluscos en las rías tampoco se enteran, y así pues los lucros van a más y en fin, y los problemas quedan para otros que vengan después. Se nos va escapando el tiempo y hay otras explotaciones a comentar, ¿no? En Alberta estaríamos hablando del litio, donde también se produce contaminación por metales pesados, e incluso pues en alguna de vuestros escritos citáis radiactivos, y que tampoco hay declaración de impacto ambiental. Tenemos en Cova Eiros que Cementos Cosmos extrae caliza, y aquí estamos hablando pues de una cova del Paleolítico gallego con unas pinturas únicas en el noroeste de España, del Paleolítico gallego, ¿no? Y citabas tú San Fins, que es donde me parece tú vives en esta zona, ¿verdad, Joan? Sí, a ver, todos los casos son escandalosos de por sí, ¿no? El de San Fins es todavía más escandaloso porque la empresa concesionaria es ACIR, ¿no? A través de una filial que se llama Valoriza Minería, y que uno asumiría que siendo la empresa, bueno, ex-IBEX, y en fin, no haría, digamos, las trampas, o sí, que vemos en proyectos, digamos, con empresas más pequeñas, a veces pues eso, que cotizan en la bolsa de Australia o de Londres, y sin embargo aquí hemos visto exactamente las mismas trampas. Cuando quedó en evidencia que había contaminación, pues intentaron contratar a un catedrático que dijese que no, que era un fondo natural de metales, que no era culpa de la mina, lo cual era una barbaridad y quedó demostrado que no era el caso. Habían quedado... Una prevaricación, por tanto, de un investigador. Bueno, al no ser un funcionario, supongo en el papel bueno, aguanta con todo lo que se le ponga, ¿no? Pero una vez que se cuestiona su continuidad incluso en la universidad, ¿no? Sí, bueno, ya se ha jubilado, y en Touro también lo conocen muy bien. Ya me imagino. Pero, por ejemplo, otra es así, que es una prevaricación de libro, es que había unas presas de residuos mineros que se construyeron en su día, y que milagrosamente en 2009, cuando se aprueban los nuevos planes de explotación y de restauración, esas presas, digamos, que se esfuman, quedan fuera del plan de restauración,
y ahora la empresa evidentemente no se quiere hacer cargo y la administración, en vez de poner a la empresa en su sitio, le sigue la corriente, incluso llegando a extremos esperpénticos, como el año pasado, cuando la Administración de Minas sacó un informe diciendo que pues una empresa que está documentada como empresa de residuos mineros durante más de 60 años, que tiene 14 metros de alto, 50 metros de ancho, pues vienen con la historia de que era para un molino harinero que está 1 kilómetro más abajo, bueno, una cosa absurda, ¿no? Y claro, ese es el problema, ¿no? Cuando la administración, en vez de hacer su trabajo, se dedica a encubrir las barbaridades que pretenden hacer las empresas como estas, que se dicen de minería verde smart del siglo XXI. Me comprometo, Joama, a llamarte otro día para que me expliques algunos de los procesos de apoderamiento que habéis hecho en Frojam, etcétera, ¿no? Hoy la verdad es que me he comido el tiempo que tenía previsto para vosotros, pero no quisiera terminar diciendo algo que me parece muy importante. La cuarta parte de las tierras de Galicia son tierras comunales y sin embargo no se respeta esa propiedad que forma parte del común, ¿no? Sí, pero también hay que decir que en muchos lugares precisamente son esas comunidades de esas tierras comunales, esos montes vecinales en mano común, las que a veces están justo al frente, digamos, de la resistencia, al frente de esos proyectos de minería destructivo, en parte porque un poco el espíritu de esas tierras comunales es dejar algo mejor para las generaciones que vienen, que es precisamente todo lo contrario a la idea que trae esta minería que nos viene encima. Isabel, ¿alguna cosa más que quieras añadir? Te hemos tenido ahí escuchando. Bueno, yo escuchando porque Joan lo ha dicho todo, se ha trasladado perfectamente la idea que estas empresas traen a nuestro territorio y que nuestro territorio no pasa por esas ideas. Apoyo totalmente lo que ha comentado y es una situación que vivimos muy de cerca. Pues contad conmigo para lo que necesitéis, en la medida que pueda ayudaros como periodista, que al fin y al cabo es mi obligación divulgar estos procesos que van contra el conjunto de las personas. Muchísimas gracias a los dos y hasta pronto. Gracias. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Un abrazo.